Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, pues seguimos subiendo videos sobre la cruza de canarios. En esta ocasión vamos a ver el cruce de moña por moña y por qué no se debe hacer, ya que tiene gen letal. Entonces amigos, a primera vista lo que vemos es que tenemos un canario blanco recesivo, moñudo, o sea copetón, y un canario de factor rojo, copetón también, con moña. Entonces vamos a ver, vamos a pasar al cuaderno. Aquí vamos a acomodar lo que es nuestro canario blanco recesivo y acá nuestro canario rojo. Entonces vamos a poner XX y XY representando a la hembra. Bien amigos, este cruce es muy rápido, muy fácil, porque en este caso el canario es recesivo. Vamos a tener que el canario, vamos a ponerle que tiene un trabajo de fondo rojo y el otro es rojo. Entonces, si nosotros tenemos el color de fondo es rojo y acá también es rojo, vamos a tener que va a ser X por X, va a ser un macho que va a ser rojo, pero como tenemos un factor recesivo, va a ser portador de recesivo. ¿Vale? Si nosotros aquí ya hicimos este, ahora si nosotros cruzamos este mismo por este, vamos a tener una hembra que igual va a ser roja y va a portar igual recesivo. Bien amigos, aquí ya tenemos la primera que va el 50. Entonces ahora vamos con este. Si cruzamos este, vamos a tener otro macho que va a ser igual rojo y va a ser portador de recesivo. Ahora si cruzamos este de aquí arriba por el de acá, vamos a obtener la hembra que va a ser roja igual y va a ser portadora de recesivo. Bien amigos, este cruce está muy sencillo, pero ¿por qué se los pongo de ejemplo? Lo que nos importa no es realmente el factor recesivo, porque aquí todos van a ser rojos, ya que tiene trabajo de rojo, y van a ser portadores de recesivo. Lo que importa aquí amigos es saber por qué no se debe cruzar moña con moña. Entonces, el factor moña, o sea el copete, vamos a ver, aquí lo ponemos. La moña es un factor dominante. ¿Listo amigos? Y como es un factor dominante, quiere decir que simplemente tiene que haber una dosis del gen. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros veamos a un canario copetón o moñudo, alguno de las dos parejas, o sea del par, ya sea hembra o macho, vamos a poner macho, hembra, tiene que tenerlo, ya sea el macho o ya sea la hembra, pero alguno de los dos tiene que ser copetón. ¿Qué pasa si nosotros ponemos a los dos con el gen? Lo que va a pasar es que ya no va a ser una dosis, ya van a ser dos dosis. Entonces ya va a ser un canario homocigoto.
porque se repite la dosis del gen, y ahí es cuando tenemos gen letal. ¿Vale? Eso es lo que realmente importa en este cruce. Les voy a mostrar qué es el gen letal. Es esto, amigos. El 25% de las crías van a morir en el huevo. El embrión no se va a desarrollar. Ese va a ser el gen letal. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a obtener, amigos? De ese cruce que tenemos aquí, también vamos a obtener que de estos pájaros, que todos van a ser rojos, el 50% va a ser moña. Pero esos canarios van a salir con moña deforme. Llega el caso, amigos, que hay criadores que cruzan moña con moña, pero ya son criadores experimentados que ya saben lo que le falta a un canario y lo que le va a compensar el otro. Entonces, por lo general ese cruce se hace con gente que ya sabe, pero lo más aconsejable es cruzar un canario moña, o sea copetón, con uno normal, para evitarte ese 25% de gen letal. Así nosotros tenemos la nidada completa, ya no perdemos el 25%. Vamos a ver que en este cruce también vamos a obtener un 25% de canarios normales. ¿A qué me refiero con esto, amigos? Regresamos a lo de las imágenes para mostrarles. Dijimos que vamos a tener el 25% de gen letal. El otro 50% va a ser de roja, moña, incompleta o deforme, incluso aves con calva. Eso a veces llega a pasar, amigos, que cuando ustedes ven la moña del canario, en alguna zona le falta plumas y no se completa la moña. Ahorita les voy a enseñar cómo es que tiene que ser la moña. Y hay veces que quedan un poquito pelones de la parte de arriba o de atrás de la nuca. A eso se refiere la calva. Todos esos van a ser portadores de recesivo, amigos, como ya lo dije, porque el gen que tenemos del blanco es recesivo, entonces todos sus pollos van a ser portadores. Tenemos el 25% de rojos normales, que también son portadores de blanco recesivo. Estos, amigos, no van a ser portadores de moña, porque he escuchado mucha gente que dice que como son hijos de copetones, les pueden dar más canarios copetones, y no es así, amigos. Este canario es normal, no porta el gen, porque el gen es dominante y solamente para que se muestre lo tiene que ser a fuerzas copetón. Si no lo es, no lo va a portar, ¿sale? Y así es como debe de ser la moña, amigos. En estos ejemplares, por ejemplo, la moña alemana tiene que ser desde el centro, el puntito del centro, tiene que salir la moña y tiene que ser uniforme. La cabeza del moña alemana es ovalada y en la imagen blanco y negro, si se observa, la moña comienza desde el centro. En los canarios Gloucester la cabeza es redonda y la moña igual parte desde el centro. En alguna ocasión al hacer este cruce se pierde ahora sí que lo que es la moña perfecta y va a dar como resultado calvicie, van a salir plumas en el centro de la moña hacia afuera. Entonces este cruce, como les comento, solamente lo hacen los criadores que ya tienen experiencia en él. De esta forma aseguran sacar pájaros con moña ya más uniforme, pero pues yo les aconsejo, amigos, que crucen un canario moña
lo que es ahora sí que el canario moñudo. En este caso sería este sería el moña con un canario normal, que sería este. ¿Sale? Así evitamos el gen letal. Les dejo el video, amigos, sigan suscribiéndose al canal, vamos a estar subiendo más videos. Un saludo a todos y ahí estamos.